Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Alicia, que nos acompañes en esta que es tu casa informativa y muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Me da mucho gusto estar con tu audiencia en esta tarde, ya terminando hacia Semana Santa. Sí, necesario. Y a ver ya si todo el mundo con él. la divinidad nos permite que la justicia se aplique en casos como se merecen a quienes así se ubica. Recientemente la difusión de un evento lamentable en el PRI del DF que costó la caída de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, llevó a Rosario a retomar los foros electrónicos e impresos. Pero el tema más importante, licenciada Rosario Guerra, editorialista, ex candidata a jefa de gobierno, fue, y luego de las versiones que salen del tricolor, si esta investigación periodística fue tal o fue partidista. Mira, Federico, pues eso sí es difícil saberlo. Lo que sí es cierto es que sí es real. Estos hechos ya se habían denunciado. Una práctica que este hombre tiene desde hace muchísimos años y el primer reportaje publicado data de 2003. En fin, el tema es por qué hoy sí y antes no. Por ejemplo, cuando yo fui agredida por su grupo, fuimos 16 a dar al hospital, estuve 5 días hospitalizada con lesiones fuertes y en el PRI el silencio fue unánime. A pesar de que yo busqué al presidente del partido, a pesar de que hablé con Beatriz Paredes y a pesar de que hablé con todo el mundo, nadie alzó la voz y el presidente Moreira, en funciones del PRI del DF, dijo que mi incidente era un caso aislado y que no tenía mayor repercusión. Al contrario, salió Rosario Guerra demandada por uno de los alcahuetes del Sí, señor de la Torre, así a quien acusó de haberle arrojado sobre su faz una taza de café. Sí, lo que sucedió fue cuando ella estaba ahí parada con un café en la mano, llega, me golpea el rostro y claro, caigo para atrás y el café cae para adelante. Pero ni le cayó en la cara ni estaba caliente, ni lo quemé. Pero esa fue la razón por la cual él levantó un acta, porque la gente de Cuauhtémoc tienen como práctica el uso de la violencia para el control político. Y además siempre se victimizan. O sea, cada vez que atacan a Cuauhtémoc, él dice, no, me atacan porque soy feo, me atacan porque vengo de la pepena, me atacan, en fin, siempre se victimizan y eso fue lo que hizo el diputado en aquella época Vargas, conocido como Dipu Hooligan, en donde yo todavía estaba tumbada en el hospital cuando me voy enterando por los medios de que él ya salió a medios a decir que nosotros lo habíamos agredido y que lo habíamos quemado y que Manuel Jiménez lo había golpeado con unos palos, o sea, una cosa verdaderamente absurda y eso me obligó a tener que hablar con medios pues desde el hospital, que fue para mí bastante difícil porque tenía una contusión cerebral por los golpes. Y me dejaron en observación y bueno, eso de estar hablando y tratando de defenderte en medio de esta crisis fue una cosa terrible, ¿no? Para mi persona y todo. Por eso yo agradezco mucho a Nueva Alianza que me hayan abierto la puerta y me hayan dado la candidatura para la jefatura de gobierno del DF. Y la verdad estoy muy contenta de haber dejado el PRI del DF porque lo que yo les dije que iba a suceder sucedió, que era que Cuauhtémoc Gutiérrez se iba a hacer de una manera u otra del PRI del DF y lo logró. Y ahorita su caso no es fácil de probar porque las víctimas pues no van a ir a declarar por vergüenza o por miedo, o por las dos cosas. Entonces es una situación bastante complicada. Yo fui amenazada cuando presenté la denuncia. Pero Cuauhtémoc solía grabar, en la Casa del Sur, tiene una cámara de video, como me lo comentaron los correligionarios del señor Gutiérrez de la Torre, y ¿cómo es esto? ¿Qué dice? A ver, dímelo. A ver, es que es una llamada de José Luis de Iztacalco, dice, la vemos muy finita por internet, ¿cómo es posible que digan que le pegó al grandotote? Por favor, José Luis, informa a la audiencia, gracias a nuestro amigo de Azcapotzalco, Iztacalco, que le observan a través de nuestras redes, primero en el 760, colega José Luis. Claro, y a través de www.federicolamon.tv, a través del Twitter en @federico760am y a través del Facebook en sitio oficial Así lo dice Lamont. Hago nuestra la pregunta de la audiencia. Pues es que, como lo decía, se victimizan.
Ellos hacen y después atacan, ¿no? Y después dicen que alguien los está atacando. Bueno, en el caso de Cuauhtémoc llegó hasta decir que lo están extorsionando, ¿no? Y sacó unas grabaciones, ¿no? Entonces, realmente así son, así han sido siempre. O sea, esto para mí no es una novedad porque es un caso más de una larga lista de las actuaciones de Cuauhtémoc Gutiérrez. Y realmente, recuerdo que cuando me pasó todo esto, yo sí decidí alzar la voz. Yo sí decidí hacer las denuncias y lo único que tuve fue el silencio del PRI, y las amenazas de que la debía yo retirar, en fin, ¿no? Fue él como diputado a visitar a la Procuraduría, a la subprocuradora, llevó gentes que dijo que también los habíamos golpeado, había una serie de historias que contó que, bueno, pues obviamente cayeron por su propio peso. De acusado a acusada. Así es, no, yo fui acusada. En la Procuraduría ellos quieren aparecer esta agresión como si fuera una riña para atenuar las posibles penas. La dimisión de Cuauhtémoc Gutiérrez al PRI-DF coadyuvaría al regreso de Rosario Guerra a su partido de origen. No lo sé porque aunque ya se fue Cuauhtémoc, ahí siguen incrustados todos los que me atacaron y contra los que tengo la denuncia. Entonces, lo considero poco viable porque pues sigo con el pleito, aunque ya lleve yo 2 años y no suceda nada en la Procuraduría General de Justicia del DF. Hay una llamada también a la audiencia, nos levanta el rating la presencia de la licenciada Rosario Guerra, la editorialista, la intelectual y desde luego militante partidista. Jocelyn Cruz de Venustiano Carranza dice, una mujer inteligente es peligrosa para un hombre con poca cultura o ignorante. Sí, se sintieron muy amenazados. Fíjate que fue una cosa muy chistosa, porque los dos grupos en el primer eran el de Beatriz y el de Cuauhtémoc, que se la pasaban peleando y ya habían hecho como una codependencia, ¿no? Entonces siempre se peleaban, negociaban y ya salían muy contentos. Entonces, cuando veo yo que se va a hacer del partido Cuauhtémoc, decido entrar a una corriente dentro del PRI, y empiezo a tener un jale, pero buenísimo en todas las delegaciones, de gente que ya estaba harta de lo mismo. Coyoacán principalmente. Uh-huh. Y entonces empezaron a jalar con nosotros, muchos grupos. Entonces los dos grupos que se pelean se preocuparon, porque ellos están más preocupados por las posiciones que por el trabajo de base. Y nosotros sí tenemos un trabajo de base. Entonces cuando empezamos a hacer todo esto, unos me golpearon y los otros se callaron para que ya no apareciéramos en escena, ¿no? Entonces cada quien colaboró de una manera distinta a hacernos a un lado. ¿Posible uso de recursos para financiar a una red de prostitución en el PRI del DF? Eso sí. Es... Bueno, ya tenía estas prácticas, pero la primera vez que lo cacharon todavía dijo, bueno, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Pero ahora parece ser que sí está utilizando el dinero del partido para pagar a estas auxiliares administrativas. Para su agenda privada. Así es. El hombre que grababa, vamos a un corte, mi querida Rosario, perdona que te hable de tú, pero claro, hay una historia. Además que platicaremos después, y reconocimiento a las mujeres intelectuales, y como dijo la audiencia, para que no sea y no se malinterprete de la objetividad en los medios, como dijo la audiencia, de mujeres inteligentes. 7:43, síganos también en las redes, colega José Luis. De www.fredericolamon.tv, a través del Twitter en @frederico760am y a través del Facebook en sitio oficial Así lo dice Lamont, con nuestros teléfonos 5518 77. Así lo dice Lamont. Nos acompaña Rosario Guerra. Servidor no puede lanzarle flores porque no sería objetivo. Sí, las preguntas que ustedes formulen, amigas y amigos de la audiencia, pero ella fue una víctima más de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien grabó, se comenta, a gobernadores en su casa del sur, un sistema sofisticado de cámaras y que, caray, ahí por eso muchos deben de estar temblando, licenciada Rosario Guerra, hoy, porque el día que hable Cuauhtémoc, caramba, a ver cuántos más como él de la misma estirpe salen a relucir. Misoginia contra las mujeres a quienes denigran y luego demonizan como prostitutas, ¿eso es el mensaje de Cuauhtémoc? Sí, yo creo que sí, en efecto, porque él engancha, como dicen ahora, con la trata de personas a muchachas que no están dedicadas al tema de vender sexo. Y las enganchan, las engañan, las van llevando. Entonces no están contratando un servicio de un sexo servicio, están contratando
muchachas que están buscando un trabajo. Entonces ahí hay un elemento muy perverso, que es lo que yo creo que tiene tan ofendida a la sociedad. No, pues, no puede pasar inadvertido. He escuchado al procurador, con todo respeto, en estos días y todavía no encuentro que la fiscal para delitos de trata, porque es el caso, una mujer brillante como es la diputada, atienda y caree a este señor. No, ahorita apenas están empezando por pedir la nómina del PRI para ver a quienes van a llamar a declarar, pero la verdad es que seguramente ya también la nómina la han de ver ajustado. Ubicar a las mujeres como floreros, algo similar a lo que ocurre en Michoacán en estos tiempos, fue la práctica de don Cuauhtémoc. Sí, en todas las oficinas que yo le conocí, tanto la de Magdalena Contreras como la de ICADEP allá en Puente de Alvarado, las chicas siempre estaban de minifalda, tacones y escote. Entonces era un ambiente muy desagradable, porque daba la idea así como de prostíbulo, ¿no? Se parece al líder de los ferrocarrileros, es igualito, porque tiene buen gusto, por cierto, pero no comparto bajo ningún criterio, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó, don José Luis? Aquí estuvo con nosotros don Cuauhtémoc hace algunos meses, por cierto, y pues se mostró de otra manera. Pensaba servidor que iba a reconstruir al PRI, pero en sus formas y estrategias. Ubicar, decíamos, a mujeres como floreos es práctica común, ya nos dijo Rosario Guerra, ejerció un poder típico del proxéneta, te pago, te controlo y haces lo que me dé la gana. Así es, efectivamente, es un hombre, si algo tenían estos dos personajes del PRI, Beatriz Paredes y Cuauhtémoc Gutiérrez, que los dos eran necios en que querían lo que ellos querían y que no admitían al contrario. Entonces, estas descalificaciones duraron muchos años. Y la verdad, sí le tenían miedo a Cuauhtémoc porque es tremendo, ¿no? Acuérdate cuando El Economista escribió sobre él, pues les tiró la basura afuera del diario. Sí. Bueno, ha hecho mil cosas. Y a los periodistas que escribieron en contra de él, pues los ha amenazado, ¿no? Hay toda una colección de cartas que cuando algún periodista las hace públicas, dice que esa carta es apócrifa y que no la firmó, pero sí las mandó el periódico Reforma, las mandó a editorialistas de Reforma, las mandó a editorialistas de diversos medios. A servidor en 2003 sí. También, ¿eh? También te tocó, sí, ¿no? Bueno, pues a todo mundo, ¿no? Pero entonces, lo recibimos acá, no lo oculto, licenciada. ¿Hace cuánto tiempo, José Luis? Con un año aquí estuvo don Cuauhtémoc. Sí, no, bueno, pues él es un personaje indudablemente inteligente, o sea, eso no se lo puedes negar, porque para hacer tantas cosas, durar tanto tiempo, estar con tantos temas, tener tantas complicidades. Impuso a su hermana como diputada, ¿verdad? Así es, y su mamá también fue diputada, entonces, bueno, la verdad es que aquí vemos toda una situación en la cual, obviamente, este hombre, pues, ha hecho varias cosas. Ahora él tiene mucho dinero, ¿no? Por los negocios de la basura que heredó de su padre. ¿Con Ebrard hubo un trato preferencial? Ebrard y él se hicieron muy amigos cuando estaban en el PRI, los dos. Cuando Marcelo estaba como secretario general, él lo impulsó bastante a Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc siempre decía que él tenía una relación de amistad con Marcelo y la presumía, ¿no? Y lo visitaba mucho. Porque se comenta, licenciada Rosario Guerra, que en la pasada elección Cuauhtémoc presionó al voto cruzado en detrimento de López Obrador en la presidencial en favor de otro candidato y más votos hacia el actual jefe de gobierno, en contubernio con don Marcelo. Pues la verdad es que no sé realmente cómo opera el voto en sus huestes, pero sí son un grupo limitado que tampoco te va a dar un cambio radical en la tendencia electoral, porque muchos de sus gentes ni siquiera tienen credencial de elector en el DF. O militan en otros partidos. No, fíjate que hay mucha gente en la Pepena que pues tiene muchos problemas, ¿no? Gente que no tiene casa, no tiene esto, que andan en drogas, en fin, es un lumpen muy difícil, que es el que él utiliza o utilizaba al principio, que la primera vez que nos agredieron en la FETSE, metieron ese tipo de gente, lumpen con aretes, drogados, cochacos, o sea, ese estilo, ¿no? Los que me golpearon a mí están un poquito más profesionales. Más sofisticados. Un poquito nada más, pero sí. Colega Analí, por favor. Ángel Cervantes de la Delegación Cuauhtémoc le pregunta, ¿por qué no promueve la legítima defensa social para que las víctimas ejerzan ese apoyo en vez de esconderse, ya que las mujeres son extremadamente poderosas? Sí, las mujeres somos muy fuertes y la verdad somos el pilar de la familia y de la sociedad.
yo coincido. Pero el tema de la justicia sigue siendo un tema que no necesariamente corresponde a la realidad y muchas mujeres son sometidas, como es este caso, a vejaciones de una serie de temas y obviamente todo esto de hacer declaraciones a ellas mismas las denigra, ellas mismas se exponen. No hay en el sistema judicial nuestro una protección para los testigos, no los testigos protegidos de la mujer, que es otra historia, preferenciales que ya están revisando, no, pero sí para el tema de quienes han sido víctimas de delito. Por eso se ha promulgado una ley de víctimas que todavía no ha podido funcionar adecuadamente, pero que lo que busca es que no se victimice doblemente a quienes fueron agredidos, abusados, etcétera, y esta situación es difícil de lograr en los hechos, ¿no? Pero hay esa figura de tratar de no victimizar más a las propias ¿Cuántos víctimas. Cuauhtémoc Gutiérrez en el país, mi querida licenciada Rosario Guerra, secretarios Muchísimos. de gobiernos que quieren ahí, entre otros? Muchísimo, sin duda, porque todavía el tema de la igualdad entre hombres y mujeres pues sigue siendo una aspiración, no es una realidad y por lo tanto, bueno, pues es muy complicado. Y en todos los partidos se dan las cosas. Cuando estaba yo en campaña, recuerdo que también el exdelegado de Tláhuac salió en un video. Que es diputado local ahora. Y luego lo hicieron candidato a diputado local, ¿no? Y ganó la elección, además. Entonces la gente votó por él. Entonces, bueno, son de las cosas que no te logras explicar. Es el bien. Cuauhtémoc del PRD. Sí, pero en más chiquito, porque él nada más era con una chica y por una promoción. Pero sí lo denunciamos, también. No, esos hechos. porque este señalamiento va de la mano de la siguiente pregunta, licenciada. Colega Isabel. Claro que sí. Antonieta Osorio de la Delegación Cuauhtémoc nos dice, una mujer con estudios que pertenece a un partido con tradición machista. ¿Qué sintió al ser agredida con este personaje con una trayectoria muy mala? ¿Pensó en algún momento en las mujeres que son agredidas y no pueden denunciar y se quedan calladas? Pero desde luego, esto me sensibilizó muchísimo y de hecho hoy estoy trabajando mucho el tema de mujeres y violencia contra las mujeres en compañía de algunas amigas senadoras y diputadas para tratar de recuperar la autoestima que estas mujeres pierden cuando viven estas fórmulas de violencia y de abusos cotidianamente. Es un drama muy fuerte. Se me acercaron también en esa época muchas gentes víctimas de violencia doméstica y traté de ayudarlas y encauzar sus temas hacia tribunales y hacia los ministerios especializados en este tipo de delitos. ¿Y qué escenarios, lecturas para la sociedad, para los citadinos, se desprenden del capítulo Gutiérrez de la Torre? Bueno, que como dijera algún gran pensador inglés, que cuando los ciudadanos no se involucran en su gobierno, terminan gobernados por seres inferiores. Esa es la primera lección. Es que cuando el CEN del PRI no se involucra en los temas de su casa, llegan Cuauhtémoc y se asientan por tiempo indefinido. Así es, eso es lo primero. Lo segundo es que es increíble que en una ciudad tan libertaria, tan de avanzada, capital política, económica y social del país, un personaje como este pueda secuestrar un partido político. Rehén de Cuauhtémoc, esa es Así la es, cabeza. así PRI es. DF, rehén de ¿todavía? Todavía, Ah, sí, porque iba a imponer. así es. Todavía se quedó la secretaria general, el de organización, todos los que están en el PDF. La secretaria general es de la estirpe. Sí, claro. Ella fue la fórmula de Cuauhtémoc. Entonces, todo el grupo sigue ahí, siguen cobrando, y contra ellos son contra los que yo traigo varias de las acusaciones, que es Israel Betanzos, que ahora es el secretario general. ¿Quién iba a contra asumir en estos Carrillo. Betanzos, Betanzos. sí. Carrillo, que era también otro de las gentes que estuvo ahí en el ataque, el propio diputado o exdiputado Hooligan, que también está cobrando en el PRI del DF. En fin, todos ellos constituyen la directiva del PRI del DF y bueno, pues obviamente esa situación de que renunció Cuauhtémoc, sí, pero todavía siguen teniendo ahí el manejo
de la estructura burocrática y los recursos del partido. Así difícilmente Rosario regresaría al tricolor. Así es. Rosario, comentarios finales agradeciendo hay que una sorpresita para doña Rosario en breve, pero antes, comentarios finales. Sí, pues básicamente decirles que a todas las mujeres que no se dejen, que no se callen, que alcen la voz, aun cuando se enfrenten consecuencias de amenazas y de mayores cuestiones. No podemos seguir en silencio y en la invisibilidad tras ser agredidas, que fue lo que quisieron hacer conmigo, como que nadie te ve, nadie te oye, nadie sabe, no existes, y romper esas barreras que son prejuicios en contra de las mujeres y que propician la violencia contra ellas. Segundo, pues desear que efectivamente este escándalo y los otros que hay en torno a este tipo de personajes en la política sean castigados y erradicados porque denigran la política y a la sociedad. Gracias, licenciada Rosario Guerra, por la presencia en esta que es tu casa informativa. Gracias, Ojalá Federico. que sea lo mejor para ti. Me gustaría verte como candidata jefa delegacional de Coyoacán, porque ahí hay otro Cuauhtémoc, entre otras cosas. Sí, Toledo es tremendo. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludar. Así lo dice el amor. Así lo dice la MON.